estas medidas, esto de que se vaya haciendo casi de forma parcial la derogación de esta reforma laboral? Hombre, es que es insuficiente y lo hemos dicho desde el principio. Lo que ocurre es que, bueno, si se hace así, bienvenido sea el problema, y el mayor temor es que se den estos primeros pasos que pueden ser muy mediáticos, muy pedagógicos también, porque lo entiende todo el mundo, ¿no?, qué es lo que se ha adoptado con esas medidas. Y sin embargo que luego haya parones y que realmente no se desmonte, ¿no?, todas las reformas laborales, no solamente la última, también la anterior, ¿no? Ha habido dos reformas laborales y son las dos las que hay que poner en cuestión y vaciarlas de contenido para poder recuperar derechos que se han ido perdiendo durante todos estos años. Así que bueno, es un inicio, es un paso, pero naturalmente esto tiene que tener continuación y deben de tomarse medidas continuadas, y me da igual que sea en fases o que sea dentro de un paquete. Posiblemente una a una será más fácil, se supone, pero hay que hacerlo, claro. Bueno, pues el debate lo que pasa es que puede prolongarse muchísimo, ¿no?, si vamos una a una. Eso está muy Sí, claro. claro, sí, evidentemente. Y ya te digo, o sea, es verdad que las primeras medidas estas pues son muy comprensibles para la gente, pero esto no debería impedir que se aborde el tema en su profundidad y en su integridad. Sí. Bueno, de todas formas, en esas comparecencias de las que estábamos hablando, de los diferentes ministros, también, por ejemplo, ha tomado la palabra pues un ministro como es el ministro Marlaska, ¿no? Echan de menos algunos asuntos relevantes, ¿no? Por ejemplo, en torno, por ejemplo, a política penitenciaria. Sí, porque, bueno, en estas comparecencias, a pesar de que se les hacen muchas preguntas a los ministros y los diferentes grupos les plantean interrogantes, luego no se contesta realmente a mucho de esto, ¿no? Cada uno viene con la lección bien aprendida y al final dicen lo que quieren decir y bueno, aunque tú pongas sobre la mesa esas cuestiones que no te interesan a ti, sino que al final no haces más que dar traslado a lo que a la ciudadanía le preocupa y le interesa, pues realmente no obtienes respuesta, ¿no? Y bueno, en el tema de Marlaska concretamente, pues hay obviamente dentro de sus cometidos debe dar también respuesta a esa petición que es de la amplia mayoría de la ciudadanía vasca y también de la clase política vasca, que es el tema, por ejemplo, del tema de la dispersión de los presos, el tema del alejamiento, que obliga a los familiares a recorrer kilómetros y kilómetros por el Estado español para poder ver a sus familiares durante una visita de 40 minutos y que no tiene ninguna razón de ser y que debería desmontarse también rápidamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual, claro, esos ritmos son los que muchas veces igual nos dejan descolocados, ¿no? Porque por un lado, hace poco el propio Marlaska decía que no cree conveniente mantener el alejamiento de los presos, luego se hablaba de que estos acercamientos no pueden ser de forma colectiva, sino individualizada, con lo cual estamos hablando también de, bueno, pues de movimientos que pueden ser muy dilatorios, por decirlo de alguna manera. Estas son algunas de las cuestiones que ahora mismo están sobre la mesa, ¿no? Sí, y yo creo que en este terreno lo que le ocurre al PSOE y en otros también, pero en este también, es que está muy plegado a las presiones de la derecha, es decir, no adopta decisiones que serían lógicas, razonables, que están asumidas en Euskal Herria, por ejemplo, por poner el tema del acercamiento, y no las acepta únicamente por la presión que puede tener aquí por parte de la derecha. Entonces, y como la derecha y la extrema derecha está muy crecida, en este momento yo creo que se equivoca de plano, porque a esos posicionamientos no se les puede responder, no se les responde, no es eficaz responderles con posiciones tibias. Al contrario, lo que hay que poner es pie en pared y decir, bueno, yo voy a hacer esto y como creemos que es de justicia y creemos que es de lógica también, de lógica y de sentido común, vamos a hacer esto y hay que ponerse firme en esos momentos, ¿no? Porque si no das pasos, que creo que es lo que le puede pasar al PSOE en este momento, ¿no? Y que esté demasiado mediatizado y demasiado influenciado por esas presiones de la derecha, aunque diga que no. Bueno, esas presiones de la derecha, bueno, al menos, por ejemplo, ayer también lo que se hizo fue rechazar, ¿no? Rechazar una posibilidad, la de eso de obligar a una fórmula concreta para asumir la Constitución, por ejemplo, hablando de la ley, ¿no? De la ley de la LOREG, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Sí, lo que planteaba esta era una petición del Partido Popular. Bueno, también Vox acaba de presentar esta semana un recurso de inconstitucionalidad con el mismo tema.
no tiene ninguna lógica. Hay jurisprudencia anterior, el tema viene desde hace 30 años que ya se determinó desde el Tribunal Constitucional que no debía imponerse una redacción tan estricta y tan rigurosa de esa fórmula de acatamiento, porque además daba por hecho la sentencia de que obviamente en este estado había representantes políticos que iban en contra de esa Constitución, es decir, que no estaban de acuerdo con el articulado de esa Constitución, con lo cual decía que una interpretación rigorista era totalmente alejada del respeto a la libertad de expresión, incluso, ¿no? Entonces, bueno, es recorrer un camino para nada, porque en realidad pues no les interesa demasiado arreglar los problemas. Lo que les interesa a la derecha en este momento en el Estado español es mantener constantemente y permanentemente una estrategia de debate, de conflicto y de poner sobre la mesa pues, bueno, cuestiones que sirven para jalear a los suyos y nada más. En realidad ese es el motivo de todas estas iniciativas que no terminan en nada al final, porque llevamos 2 semanas también hablando de Venezuela, de verdad, en cada comisión, en cada órgano que se reúne alguien, o el PP, o Ciudadanos, o Vox, plantea algo con Venezuela. Es así. Bueno, eso sí, se puede resultar algo sorprendente. Bueno, Venezuela o ahora mismo Ciudadanos y Partido Popular buscando alternativas para presentarse conjuntamente, por ejemplo, en las elecciones en Euskadi. Sí, pero bueno, parece que no va a ser posible, fundamentalmente por el tema de Galicia, según se comentaba por aquí, no sé. Yo creo que son conscientes de que no tienen los resultados que ellos querrían tener, pero en cualquier caso yo creo que eso también responde y deberían hacerles reflexionar a un comportamiento que tienen respecto a una serie de temas, respecto a temas además que afectan a la convivencia, y que no son premiados por ello. Les debería hacer pensar algo, ¿no?, para cambiar de actitud y para cambiar de planteamientos, ¿no?, porque de alguna forma los representantes públicos tienen que ser representantes de lo que piensa la sociedad y bueno, está claro que la sociedad no piensa como ellos, ¿no? Bueno, hablando de otras cuestiones, mañana habrá un encuentro entre Josu Erkoreka, el Gobierno vasco, el Gobierno central, Carolina Darias, hablando de transferencias. ¿Qué es lo que, qué valoración hace? ¿Qué es lo que esperan? Bueno, ya veremos, porque el Gobierno central nos tiene muy acostumbrados a prometer, a decir, a poner fechas y sin embargo luego a incumplirlas, ¿no? Pues por cualquier razón. Luego las cosas se explican como se explican y no suele haber demasiados problemas a la hora de inventarse incluso explicaciones, ¿no? Esperamos, o lo que debería salir, no sé si es lo que esperamos, lo que debería salir de esa reunión finalmente es el traslado de las competencias, las transferencias pendientes también desde hace 30 años y que, como todo el mundo sabe, son ley orgánica, lo cual quiere decir que es de obligado cumplimiento, que era ya de obligado cumplimiento hace 30 años, ¿no?, y que todavía no se ha llevado a efecto. Entonces, todas esas transferencias pendientes que hay deberían transferirse ya. Y Lo que vamos, pasa, 30 años da para mucho margen como para poder haber ido avanzando. Y yo creo que ahí lo que habría que hacer es, desde luego, una lista de prioridades en las que la seguridad social, en nuestra opinión, y así lo hemos pedido, la seguridad social y la transferencia penitenciaria sean las prioritarias. Pero lo que pasa es que ustedes van un poquito más lejos, no se conformarían simplemente con la gestión de la seguridad social, la gestión económica de la seguridad social. Bueno, es que una vez de tener la gestión económica de la seguridad social, aquí se pueden dar muchísimos más pasos. Gracias a la lucha de tantos años, este país, en Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca, se tienen instrumentos y se tiene posibilidad de poder hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y lo que no puede ser posible en el Estado español puede ser posible aquí. Hay mecanismos, hay recursos, pero para eso necesitamos tener la transferencia de la seguridad social y luego aplicar una serie de medidas que se podrían aplicar para que, por ejemplo, las pensiones pudiesen ser unas pensiones dignas para todo el mundo. Y eso se puede hacer, es posible y es real, no es ninguna barbaridad el plantearlo en absoluto. Con lo cual, ese tipo de cuestiones sí creemos que son prioritarias y que deberían, y ya te digo, por ley, porque es de derecho, que deberían estar transferidas, ¿no? Poco índice de eficiencia da un Estado y una comunidad autónoma en la que
en la que estas cosas quedan pendientes durante 30 años, ¿no? Bueno, ha mencionado también otro de los capítulos de la política penitenciaria. Hombre, yo no sé si de las dos que he mencionado, que ha subrayado, pues en esa lista de prioridades van a estar al principio. Da la sensación de que no, de que van a quedarse relegadas, ¿no? Para más adelante. En cuanto a la política penitenciaria, ¿cree que va a ser fácil? Porque al gobierno sí que le va a haber muchas presiones. Lo ha habido con la seguridad social, a cuenta de que si se va a romper o no la caja única, y con la política penitenciaria estamos en 3/4 de lo mismo. La presión en el Congreso va a ser muy fuerte. Bueno, yo creo que hay cosas que son al margen de presiones o no presiones, o deberían de serlo, ¿no? Hay cosas que son estrictamente legales. Y en este terreno, el tema de la dispersión, por ejemplo, el tema del alejamiento de los presos, es cuestión de aplicar la legalidad. Y hay una parte importante también del tema de política penitenciaria que se podría resolver únicamente aplicando la legislación ordinaria. Simplemente, en este momento, los presos políticos vascos están sujetos a una legislación especial que data no sé exactamente de cuántos años atrás, pero cuando ETA existía, que respondía a una situación totalmente diferente y que hoy ya no se da. Con lo cual, y por eso tenían una legislación especial y por eso no tenían los derechos que tenían el resto de presos, en fin, una serie de cosas que ahora mismo se mantienen, que indican una actitud punitiva que no tiene ninguna razón de ser en este momento y que, si es que alguna vez lo tuvo, entre paréntesis, pero en cualquier caso bastaría con que se aplicara la ley para que muchísimos presos que han cumplido ya las 3/4 partes de la condena estén en la calle, con libertad condicional y con permisos, como ocurre en el resto, ¿no? Para cualquier otro preso.